Bueno, ya se lo decía, de hecho fue la noticia con la que arrancamos el día de hoy. Ayer en Tlapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues que fueron desaparecidos desde hace ya más de 5 años, 2 meses prácticamente. Y lo que sorprendió, lo que llamó la atención es que el presidente dijera pues que este no había sido un crimen de Estado. Vamos a hablar al respecto con Samuel González, quien es consultor internacional en materia de seguridad pública, exdirector de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada de la PGR. Hola Samuel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Un gusto opinar ante tu auditorio. Bueno, ¿qué te pareció la declaración? Yo sé que tú, pues, durante mucho tiempo has dado tu punto de vista sobre esto del crimen de Estado, la declaración que muchos grupos, muchos activistas y grupos sociales han dicho de que fue el Estado el que desapareció a los jóvenes, pero ¿qué te pareció esta declaración del presidente López Obrador? Pues me parece que es muy precisa, me parece que es correcto. Yo creo que tienen una confusión que nosotros hemos siempre distinguido entre la responsabilidad internacional de México y, desde luego, lo que es un crimen de Estado. Son dos cosas distintas. México se obligó, a partir de que firmó los tratados de derechos humanos, a proteger los derechos humanos de todos los mexicanos y, obviamente, esta defensa de los derechos humanos exige la protección de las personas. Evidentemente, en el caso de Ayotzinapa de Iguala, de estos lamentables hechos del 2014, pues hubo ciertamente afectación de los derechos de las personas. Es un asunto gravísimo que tiene que ser continuado en su investigación y aclarado completamente, como tiene el presidente, y el concepto de crimen de Estado, que es un concepto que ni siquiera es jurídico, es un concepto, si me permiten la expresión, político. Un crimen de Estado es la planeación desde el Estado, desde lo más alto del Estado, de la ejecución de un crimen. Eso implica que hubo responsabilidad en la planeación de, evidentemente, los responsables del Estado en ese momento, y es ejecutado desde ese punto de vista. Es decir, perdóname que te interrumpa, el que hayan intervenido policías municipales de Iguala y de Cocula, en este caso, ¿eso no lo hace un crimen de Estado? Desde mi punto de vista, ese concepto político, que no es un concepto jurídico, no lo hace un crimen de Estado, ¿verdad? El Estado tiene responsabilidad por no proteger a sus ciudadanos. El Estado tiene responsabilidad por no garantizar que los policías no estén trabajando con el crimen organizado. El Estado tiene responsabilidad por no haber hecho las acciones que desde luego tenía que haber hecho para evitar que sucediera. Pero esa es una responsabilidad del Estado, que es una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. Y no son equivalentes el crimen de Estado con el concepto de responsabilidad internacional. Uh-huh. Yo creo que el auditorio lo va a entender muy claramente, ¿verdad? El Estado mexicano tiene responsabilidad en no haber evitado el homicidio de los señores, de las señoras de Varón y de los niños de Varón, ¿verdad? Este hecho también atroz que nos indigna a todos los mexicanos. Puede ser condenado el Estado mexicano en una corte internacional, precisamente por no haber protegido a los de Varón, y puede ser condenado el Estado mexicano por lo que sucedió también en Culiacán, por no haber protegido a la población. De todas maneras murieron algunas personas, pero eso no quiere decir que el asesinato de los de Varón o lo que sucedió en el caso de las muertes que sucedieron en Culiacán, ¿verdad?, hayan sido ordenadas por un alto ejecutivo o un alto cargo del Estado mexicano. Son dos cosas completamente distintas y tienen una responsabilidad distinta. Hay una responsabilidad internacional del país por no garantizar los derechos humanos, ese es un tema internacional. Sí. Y el concepto de crimen de Estado, que es un delito en el cual pues se planea una masacre, un homicidio desde el Estado. Ninguna de estas tres tiene esa característica.
¿Por qué te parece a ti que el presidente tiene este giro discursivo? Porque hace 2 años y medio en Washington, en una conferencia de prensa, el presidente dijo sobre este caso: el reclamo es al Estado, el reclamo es al régimen, el reclamo tiene que ser a Peña, refiriéndose al presidente, el entonces presidente Peña Nieto, y a las Fuerzas Armadas. Dice, a quienes intervinieron en ese crimen. ¿Por qué el giro discursivo en Tlapa el día de ayer? Bueno, a mí me parece que si el presidente afirma que es un crimen de Estado ahora, pues el que tiene que responder es el Estado, que ahora lo encabeza él, ¿verdad? Y por eso hace la diferencia, pues no es un crimen de Estado, no tiene esta connotación, nunca la tuvo, yo puedo agregar, ¿verdad? Sin embargo, en materia internacional, ya lo estamos viendo, la responsabilidad internacional del Estado, pues es del Estado. Esa sí la tiene que responder el Ejecutivo Federal en primera instancia, ¿no? Ya. Y es una confusión de conceptos que ha sido inducida, ¿verdad? Yo no veo que el Ejecutivo anterior pueda tener responsabilidad personal en esta materia, porque no hay ningún dato que así lo pruebe, ¿verdad? Ni tampoco otros responsables. No dudo de la responsabilidad de un órgano del Estado que fue el presidente municipal, que en ese caso, en ese momento estaba en funciones, y de los funcionarios policiales que intervinieron, ¿verdad? Eso pues, es lo que se ha aprobado. Pues Samuel, vamos a ver qué reacciones produce esto y también. Quiero agradecerte mucho tu participación con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pascal. Gracias, muy amable. Samuel González Ruiz es consultor internacional en materia de seguridad pública y exdirector de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada de la PGR.